Muy bien, pues bienvenidos. Vamos a empezar. Nuevamente, qué bueno que están aquí. Mi hermano, te recuerdo que la gracia es el regalo de Dios a la humanidad. La gracia es el regalo más grande que la humanidad puede recibir, tiene la capacidad de recibir. La gracia trae consigo la salvación, la gracia trae consigo el gozo, trae paz, trae la alegría por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? La gracia, como te decía, es un regalo para ti y para mí. Es un regalo que lo único que tienes que hacer es recibirlo. Lo único que te corresponde a ti es recibirlo por fe. La gracia no es algo, como siempre te repito, la gracia es alguien, la gracia es una persona. Tú no puedes tener una relación con algo, no puedes tener una relación con una enseñanza, no puedes tener una relación con algunas páginas de algún libro. Tú tienes que tener, o la manera en que tú puedes tener una relación es con una persona. La gracia es una persona, es el regalo de Dios para la humanidad. La gracia es Jesús mismo. La gracia, Jesús, fue el regalo de Dios para ti y para mí. Jesús no trajo la salvación. Jesús no solo trajo la salvación, sino trajo la provisión. Jesús no solo trajo provisión y salvación, sino trajo la sanidad. Jesús no solo trajo salvación, provisión, sanidad, trajo la paz, el gozo, trajo la gentileza, trajo el amor, trae consigo la fe. Y lo único que tienes que hacer es recibirlo. ¿Por qué? Porque es un regalo, y un regalo se recibe. Si no se recibiera, si hubiera que merecerlo, si hubiera que ganarlo, si hubiera que trabajar por él, entonces no sería un regalo, ¿no? Así que la gracia, como te vuelvo a repetir, no es algo, sino es alguien. Tú puedes tener relación con ese alguien, tú puedes tener una relación con Jesús. Amén. Así que ahí donde estás, te invito a levantar tu Biblia y hacer nuestra declaración juntos. Decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Muy bien, pues el título del mensaje del día de hoy es: la gracia te da paz y gozo. Lo voy a repetir otra vez: la gracia te da paz y gozo. Esa palabra te da no está ahí por casualidad, ¿no? Como te decía, la gracia te obsequia, te regala. La gracia, cuando tú crees en la gracia, cuando tú crees en Jesús, cuando lo recibes por gracia, cuando crees en el regalo que Dios te dio, el cual solo tienes que recibir por fe, entonces eso provoca en ti paz y gozo. ¿Sí? La fe, hemos escuchado que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Varias veces te he mencionado que en ese versículo la palabra Dios es traducida a la palabra Cristos. Cristos, que significa Cristo. Es decir, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. ¿Sí? Por la palabra de Cristo. Como te mencioné en un principio, Cristo es la gracia de Dios. Entonces tu fe va a aumentar, o tu fe se va a fortalecer conforme tú sigas escuchando la palabra de Cristo, la palabra de gracia. ¿Sí? Entonces, cuando tú te llenas de esa gracia, la gracia produce en ti, no lo produces tú, la gracia misma produce en ti la paz y el gozo. Así que quiero leerte un versículo para comenzar, que es Romanos 14, verso 17. Romanos 14, versículo 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu.
La Escritura dice que la ley de Moisés, la ley dada por Dios a través de Moisés al pueblo de Israel, es espiritual. Es decir, que la ley fue dada, pero solo pueden cumplirla personas divinas, seres divinos. Solo seres divinos que tengan una naturaleza divina pueden cumplir la ley. Es decir, aquel ser humano que vive conforme a su carne, es imposible que cumpla la ley. Es imposible que cumpla la ley. La Escritura, el versículo que acabamos de leer, dice que el reino de Dios se trata de justicia, paz y gozo. Es decir, es esa justicia dada por Dios. La justicia que Dios te da, la justicia que Dios te regala. ¿Sí? Cuando tú crees, cuando tu fe es puesta en la palabra de Cristo, en el evangelio de la gracia, en el evangelio de Jesucristo, el Espíritu te es dado por medio del Padre. Ustedes recuerdan, Jesús dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya. A ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque vendrá a ustedes, porque cuando yo me vaya, tendrán con ustedes al Espíritu, al Consolador. Entonces, cuando tú crees en la palabra de Cristo, cuando tú crees en el evangelio, cuando crees en su gracia, el Padre te da su Espíritu. Y ahora eres una persona nacida de nuevo. Cuando has recibido el Espíritu de Dios, eres una persona que has nacido de nuevo por el Espíritu. Tienes una nueva naturaleza. Y cuando tú vives por la palabra de Dios, porque el Espíritu lo recibes por tu fe, el Espíritu Santo lo recibes por fe. Pablo le decía a la iglesia: a ver, ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley, por obedecer las obras de la ley, o por el oír por fe. Sí, refiriéndose que lo habían recibido al oír por fe. Cuando tú escuchas el evangelio de Cristo, la palabra de Jesús, y la recibes con fe, entonces el Espíritu viene a vivir dentro de ti. Y el Espíritu es el que te capacita. El Espíritu Santo es el poder de Dios que te capacita para vivir la vida como Dios quiere que la vivas, la vida que Dios ha establecido. Cuando el ser humano se intenta ser buena persona, cuando el ser humano intenta agradar a Dios, cuando el ser humano se esfuerza, sin el poder del Espíritu Santo siempre va a fracasar. Siempre va a fracasar. ¿Por qué? Porque no hay un solo justo que pueda ser justo a través de las obras de la ley. Siempre va a fracasar, siempre se va a equivocar. Es imposible. Dios, al darte su Espíritu Santo, te brinda de su ayuda, te brinda de su poder para que puedas tener esa vida en abundancia, la cual Jesús trajo para ti, que es una vida de alegría, que es una vida de paz, que es una vida de dominio propio, es una vida de amor, es una vida de gentileza, de mansedumbre, que es el resultado de creer la palabra de Dios o la palabra de su gracia. ¿Sí? Así que volvemos a leer: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino de justicia, paz y gozo. Nosotros somos mexicanos, ¿no? O creo que sí, creo que todos los que estamos aquí somos mexicanos. A los que nos escuchan por YouTube, muchos no son mexicanos, pero también tienen, conforme a su nacionalidad, tienen cosas que los caracterizan. Por ejemplo, aquí en México tenemos, no sé, la tortilla, tenemos el chile, ¿qué más tenemos? Las enchiladas, ¿no? La comida, tenemos una forma de hablar. Yo he tenido amigos que son otros, o he tenido conversaciones con otras personas que son de otros países, y les da mucha risa que nosotros digamos órale, o no manches, o cosas como eso. Les causa risa que digamos así, pero es algo muy común aquí en México, ¿no? Tenemos nuestra propia cultura. Es fácil identificar a un mexicano porque tiene una identidad, ¿no? Entonces, en el reino de Dios es igual. En el reino de Dios también tú tienes una identidad. El reino de Dios también tiene una cultura, ¿sí? Entonces, la cultura del reino de Dios no es igual a la cultura del mundo. No es igual a la cultura del mundo. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. En la cultura del mundo, si la situación está mal, o si las personas están pasando por un momento complicado, tienden a preocuparse. Quizás no
no tienes el suficiente dinero para pagar la renta, por decirlo así, ¿sí? Quizás no tienes el suficiente dinero para comer, quizás tu negocio se está yendo a pique y crees que va a quebrar. En la cultura del mundo es muy común que las personas se desesperen, que las personas se preocupen, ¿sí? Que las personas tengan miedo, que las personas hagan cosas indebidas para tratar de solucionar ese problema, ¿no? Pero la cultura del reino es diferente. La cultura del reino, si las cosas andan mal, quien vive en el reino de Dios sabe que no tiene por qué preocuparse, que Dios suplirá todas sus necesidades, sabe que Dios estará con él, sabe que los momentos difíciles son temporales y que al final habrá una salida, que Dios ya ha preparado una salida para esa situación. Así que mantiene la paz, mantiene la tranquilidad, está alegre, no permite que la preocupación nos invada. Esa es la cultura del reino y es, por poner un ejemplo, la cultura del reino a la cultura del mundo. Son culturas muy diferentes. Entonces, el reino de Dios, o más bien, por decirlo así, en el mundo, la cultura del mundo es muy diferente a la cultura del reino. Debería ser así. Pero lo malo, ¿no? O en el peor de los casos, es que muchas veces no es muy diferente. Muchas veces la cultura del reino no es muy diferente a la cultura del mundo, ¿sí? Muchas veces nos preocupamos como todo el mundo lo hace, aunque sabemos que somos hijos de Dios. Nos preocupamos como todo el mundo lo hace, tenemos temor como el mundo tiene temor, nos llenamos de angustia. Si alguien nos ofende, en la cultura del mundo es normal que ofender a la otra persona. Si alguien habla mal de ti, es normal que entonces tú también hables mal de esa persona, porque esa es la cultura. Así está, es como identificar a un mexicano porque come tortilla o chile, ¿no? Es normal. Pero muchas veces en la cultura del reino, imitamos la cultura del mundo, cuando debería ser al revés, cuando el mundo debería de imitar la cultura del reino. Pero a veces las personas no ven esa diferencia, no ven la diferencia entre una persona que es creyente, que es parte del reino de Dios, y una persona que no es creyente. Entonces ahí hay algo que está mal, ¿no? Eso nos muestra que ahí hay algo que está mal. Entonces, la escritura dice, Romanos 14, dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Es decir, no puedes tener paz si no tienes justicia, si no conoces tu justicia, si no conoces quién eres delante de Dios. No puedes tener paz y gozo si no conoces tu identidad en Cristo Jesús, si no sabes quién eres delante de Dios. Sí, no puedes tener esa paz y ese gozo sin antes saber cuál es tu justicia. La justicia ha sido una de las cosas más malentendidas en el creyente. Ha sido una de las cosas más malentendidas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas creen que la justicia para con Dios hay que ganársela. Sí, yo me tengo que esforzar por ser una buena persona. Yo me tengo que esforzar por agradar a Dios. Yo me tengo que esforzar para obedecer los mandamientos de Dios. ¿Sí? Y esa es la justicia, o intentan tener una justicia mediante las obras de la ley. La escritura dice que cuando tú intentas obtener la justicia mediante las obras de la ley, lo único que haces es darle más poder al pecado. Lo único que haces es estar en maldición. Sí, es decir, te condena, la ley misma te condena. ¿Por qué? Porque es imposible tener una vida de justicia, paz y amor por tu propio esfuerzo. Entonces, la justicia es un regalo. La justicia es un regalo y nunca vamos a tener justicia, paz y gozo si seguimos buscando en el lugar equivocado o buscando las cosas equivocadas. Nunca vamos a tener justicia si seguimos buscando en el lugar equivocado o si seguimos buscando, pensando en las cosas equivocadas. Entonces, la justicia, ¿qué significa tener la justicia? ¿O qué significa
que el reino de Dios consista en su justicia. ¿Sí? Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, que dependemos o se trata de lo que el Espíritu Santo puede hacer en ti. Es decir, el poder de Dios obrando en tu vida, obrando a través de ti. Sí, es la ayuda de Dios, la ayuda de Dios, Dios dándote la fuerza para que puedas vivir de tal manera como Dios quiere que tú vivas. No es dependiendo de tus fuerzas, no es dependiendo de lo que tú puedes hacer. Muchas veces como el hijo pródigo buscamos lo que Dios puede darme, ¿sí? Muchas veces buscamos lo que Dios puede darme, nos enfocamos en lo que Dios me puede dar, en lo que Dios puede hacer en lo que Dios puede hacer por ti, ¿sí? Ustedes recuerdan la historia del hijo pródigo. Él se va de casa y se gasta todo su dinero y después vuelve en sí y piensa, dice, volveré a casa de mi padre, le diré que me trate como a uno de sus jornaleros. En la casa de mi padre hasta sus siervos, hasta sus sirvientes viven mejor que como yo estoy viviendo. Y él regresa a la casa de su padre. Ahora, el hijo pródigo, regresó a casa de su padre por su padre o por lo que su padre tenía. Regresó porque él extrañaba a su papá, extrañaba estar en casa, extrañaba el amor del padre, o regresó porque él se acordó de lo que el padre podía darle. Definitivamente que la historia muestra que él regresa por lo que el padre podía darle, ¿no? Entonces el hijo pródigo regresa y el padre, sabiendo que él regresaba por lo que él tenía, lo acepta, corre hacia él, lo abraza, lo viste, le pone calzado, le pone un anillo, mata el becerro más gordo y le hace una fiesta. Es decir, le da de su justicia. Muchas veces nosotros llegamos al Padre porque necesitamos algo de Él, porque creemos que el Padre tiene algo que nosotros necesitamos, ¿sí? Buscamos suplir una necesidad y el Padre nos acepta aún así, nos acepta. Aún Él sabiendo por qué nos acercamos a Él, Él nos acepta. ¿Para qué? Porque Él quiere que conozcamos su justicia. Si se fijaron, el hijo pródigo le hacen una fiesta, lo visten. Es decir, el padre le vuelve a dar al hijo la posición de hijo. A pesar de que él se había ido y se había gastado todo el dinero, cuando él regresa y le dice, padre, el hijo pródigo le quiere dar sus excusas, le quiere decir, padre, por favor, aunque se hazme uno de tus sirvientes, con eso me doy. Pero el padre no se conforma con eso. El padre le vuelve a dar la potestad de hijo. Le hace una fiesta, mata el becerro más gordo y lo acepta. ¿Qué significa? Que el reino de Dios se trata de eso. El reino de Dios se trata de que el Padre te dé su justicia, de que tengas paz y de que tengas gozo, de que no te acerques a Él apenas arrastrándote de rodillas, esperando recibir algunas migajas. No, si tú eres un creyente, debes de saber que tú eres hijo de Dios, eres amado por Dios. No eres alguien que se debe de conformar con apenas alguna que otra bendición de Dios. No, pues yo con que sea salvo y me libre del infierno. No, tú eres hijo de Dios y Dios quiere darte todo lo que Él tiene para ti, toda la herencia, ¿sí? Así que tu justicia trata de la posición que tienes en Cristo Jesús. ¿Quién crees que tú eres delante de Jesús? Muchas personas no saben quiénes son, no conocen su justicia, por lo tanto llegan a Dios arrastrándose, pidiendo aunque sea un poquito, Señor, aunque sea ayúdame con esta situación que traigo. Incluso prometemos, ¿no? Lo digo por mí. Yo muchas veces me acerqué a Dios arrastrándome, Señor, por favor, ayúdame con esto. Te lo prometo que ahora sí voy a hacer las cosas diferentes. Es decir, tratando de ganar la justicia, lo que yo puedo. Ahora sí te prometo que yo puedo, que yo haré. Yo te prometo, yo me voy a esforzar. Cuando Dios no espera nada de ti, solo espera que te acerques a Él, solo espera que le conozcas, porque Él sabe que el día que tú le conozcas y recibas la justicia que Él tiene para ti, entonces tu forma de pensar será completamente diferente, ¿sí? Entonces,
No puedes tener paz y gozo si no tienes la justicia. Y si no tienes paz, tampoco puedes tener todo lo que Dios quiere darte para ti. Es decir, no puedes, sin la justicia no puedes tener paz. Y sin la paz, pues tampoco no puedes tener gozo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa la justicia? Todos ya te comenté que el Espíritu Santo de Dios lo recibiste por gracia, por fe. Tú creíste en Jesús y ahora el Espíritu Santo está dentro de ti. Ahora eres una persona nueva. Has nacido de nuevo. La Escritura dice así: oye, Iván, pero yo no veo ningún cambio. Eres una persona nueva. La Escritura lo dice así. Tienes que creerlo. No tienes que vivir por lo que ves o por lo que sientes. No tienes que vivir por lo que ves o por lo que sientes. Tienes que vivir por lo que Dios dice de ti. Tienes que permanecer en lo que Dios dice de ti. Y conforme lo creas, entonces vas a empezar a convertirte en la persona que Dios dice de ti. ¿Sí? Entonces, antes de poder hacer, tienes que creer correctamente. ¿Sí? El cristianismo se trata de creer correctamente para después hacer lo correcto. ¿Sí? El que tú hagas lo correcto el que tú te esfuerces no te va a traer fe. ¿Sí? Cuando tú crees, la fe te provoca en ti el querer como el hacer. ¿Sí? Es Dios. Cuando tú pones tu fe en Dios, el poder de Dios provoca en ti el querer como el hacer. Una de las cosas más escasas que hay hoy en día, en las iglesias, en la iglesia, es precisamente esto: la paz y el gozo. La paz y el gozo hoy en día son elementos que hay personas que pagarían millones de pesos por tener paz y por tener gozo. Hay personas ricas en este mundo que serían capaces de dar todo su dinero por la paz y por el gozo. Pero la paz y el gozo es algo exclusivo del reino de Dios. La paz y el gozo no te la da el mundo. Jesús dijo: mi paz les dejo. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como la da el mundo. Es decir, yo no se la doy como el mundo cree que la puede tener, como el mundo cree que la puede recibir. ¿Sí? Entonces, tienes el Espíritu Santo que te ayuda, que te va a ayudar a obtener todo lo que Dios dice que tú puedes hacer. ¿Sí? Acabamos de hacer una declaración de fe que decía: yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Sí, tú puedes hacer todo lo que tu Biblia dice que puedes hacer, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo tú no puedes hacer absolutamente nada. Jesús dijo: apartados de mí, nada pueden hacer. ¿Sí? Entonces, si la Escritura te dice que tú debes de mantener la paz, que tú debes de tener gozo todo el tiempo, es porque tú lo puedes hacer. Si la Escritura, si Dios te pide algo, si tú lees algún versículo de algo y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque tú lo puedes hacer. Tú puedes tener paz, tú puedes tener gozo, tú puedes tener dominio propio, tú puedes ser gentil, tú puedes responderle al mal con bien. Si alguien te ofende, si alguien te maldice, tú puedes bendecirlo. ¿Sí? Si alguien te desea el mal, tú puedes desearle el bien. Tú puedes dar amor. ¿Sí? Tú puedes ser generoso. Tú puedes respetar a las personas que piensan diferente de ti. Tú puedes tener buenas relaciones con tu familia, con tu esposa, con tus amigos. Puedes tener buenas relaciones en tu trabajo. Puedes hacer todo lo que la Biblia dice que puede hacer, pero con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios. El problema es cuando las personas se esfuerzan por hacerla y no aceptan la ayuda de Dios. No aceptan la ayuda de Dios. ¿Sí? Entonces, la justicia es recibir esa ayuda que Dios tiene para ti. Recibir lo que Dios ya ha hecho para ti. Solo recibirlo, creerlo. Lo recibes por fe. Es por gracia por medio de la fe. Recibes por gracia por medio de tu fe. ¿Sí? Entonces, Filipenses 3:9, por favor. Filipenses 3:9.
Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Sí? Es decir, Dios te da su justicia, te regala su justicia. ¿Cómo recibes esta justicia? Bueno, por la fe, por medio de la fe en lo que Jesucristo hizo. La Escritura dice en 2 de Corintios 5:21, por favor, Isra. 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, Jesús fue hecho pecado con tu pecado, ¿sí? Jesús fue hecho pecado con tu pecado. Él se vistió con tu pecado y tú fuiste vestido con su justicia. Ahora tú tienes la justicia de Dios. Él ya pagó por tus pecados. Ahora tú eres vestido con la justicia de Dios. Eso significa que Dios ha hecho su justicia en ti. Que tú eres la justicia de Dios, que eres justo para Dios, que eres justo delante de Dios, que cuando Dios te ve y que incluso cuando Satanás te ve, no ve ninguna diferencia entre tú y Jesús. ¿Sí? Porque tú has sido lavado, has sido limpiado, tus pecados han sido borrados. Y tu pecado fue puesto en el cuerpo de Jesús. Y su justicia se fue puesta en tu cuerpo, en ti. Ahora tú eres justo delante de Dios. Tú eres la justicia de Dios. ¿Sí? Esto es por creer en Jesús. Jesús en la cruz se vistió con tu pecado, se vistió con tu enfermedad, se vistió con tus dolores, se vistió con tus problemas, y tú te vestiste con su justicia, te vestiste con su sanidad, te vestiste con su gozo, te vestiste con su alegría. Esa alegría está dentro de ti, esa alegría está en ti, ese gozo está en ti. Sí, el poder de Dios está dentro de ti, el mismo poder con que levantó, con el que fue levantado Jesús de los muertos, está dentro de ti. ¿Sí? Entonces, Jesús mandaba a sus discípulos y les dijo que predicaran, y que cuando entraran a algún lugar, que dijeran que el reino de Dios se había acercado. El reino de Dios se había acercado. Es decir, el reino de Dios no se trata de lo que tú haces, sino se trata de quién eres. El reino de Dios no se trata de lo que tú haces, sino se trata de quien tú eres. Como te decía, se trata de ser y no de parecer. Muchas personas intentan parecer ser parte del reino de Dios esforzándose. Muchas personas intentan parecer parte del reino de Dios esforzándose a través de sus propios medios, de sus propias fuerzas. No sé, por poner un ejemplo, muchas veces intentan parecer, tal vez siendo generosos, dando mucho dinero, porque creen que así van a ser parte del reino de Dios. Tratando de agradar a Dios, muchos quizás se esfuerzan mucho en la oración, y yo oro 2 horas y ayuno 8 días a la semana porque yo soy del reino de Dios. Intentan parecer a través de su esfuerzo, pero el reino de Dios se trata de ser, de quien tú eres en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando tú recibes la justicia de Dios, cuando sabes que has sido vestido con su justicia, que se ha tratado de lo que Él hizo y no de lo que tú puedes hacer, cuando crees, entonces comienzas a ser parte del reino de Dios. Y cuando comienzas a ser parte del reino de Dios, sabes que el reino de Dios se trata de justicia, de su justicia, que se trata de lo que Él ha hecho, se trata de lo que Él ha ganado, se trata de su sacrificio, se trata de su amor, se trata de su bondad. Y el que tú solo tengas o puedas recibirlo. Entonces, la justicia de Dios es cuando tú te paras delante de Dios con toda libertad, sin ninguna sombra de culpabilidad, sin ninguna sombra de condenación, que tú te puedes parar delante de Dios con toda libertad y sabiendo que eres el Hijo de Dios. ¿Sí? Sabiendo que eres el Hijo de Dios.
cuando tú tienes dudas si puedes acercarte a Dios, cuando tú tienes dudas de que si Dios hará algo por ti, de que si Dios querrá ayudarte, de que si Dios querrá sanarte, de que si Dios puede hacer algo por ti, entonces tal vez no has comprendido que tú eres la justicia de Dios, que quizás no has comprendido tus derechos como hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, Mateo 6:33, por favor. Mateo 6:33. Dice la Escritura: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y su justicia, es decir, no tu justicia, la justicia de Él, la justicia de Dios, y todas las cosas te serán añadidas. Y todas las cosas te serán añadidas. ¿Sí? Así que cuando buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, cuando te enfocas en la justicia de Dios, cuando lo crees, entonces todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás viene por añadidura. Cuando tú no conoces la justicia de Dios, entonces tiendes a hacer todo lo necesario para obtener algo de Dios. Es decir, quieres obtener la justicia basado en tus propias fuerzas o en tu propia opinión. Entonces, cuando tú intentas esforzarte, eso nunca te va a traer. Cuando tú te esfuerzas demasiado para conseguir las cosas, cuando tienes que luchar, cuando tienes que pelear para conseguir las cosas basado en tu esfuerzo y esperando algo de Dios, te frustras y te cansas. Te frustras y te cansas. Y eso nunca te va a dar el gozo, nunca te va a dar la paz que tú necesitas. Si te fijas, menciona especialmente paz y gozo. Que el reino de Dios se trata de justicia, paz y gozo. Muchas personas intentan tener paz a través de su propio esfuerzo. Muchas personas intentan tener la paz a través de su propio esfuerzo. Creen que quizás trabajando muchas horas al día para ganar dinero van a tener paz. Creen que si pueden conseguir un buen trabajo donde les den todas las prestaciones que necesitan, entonces van a tener paz. Eso les va a dar paz. Creen que si estudian mucho y se preparan. No estoy diciendo que eso esté malo, no estoy diciendo que esté mal, sí, no estoy diciendo que esforzarse esté mal, pero cuando lo haces para obtener la paz de eso, cuando lo haces para obtener la paz de tu esfuerzo, entonces lo estás haciendo en vano. Entonces no estás dependiendo de Dios, estás dependiendo de tu esfuerzo. Y con eso estás diciendo como que si el sacrificio que Jesús hizo por ti fue en vano. Como que si el sacrificio que Jesús hizo por ti entonces no sirvió de nada. ¿Sí? Entonces no te puede ayudar porque tu justicia y tu paz depende de ti. No depende de lo que Jesús ha hecho, de lo que Dios hizo por ti por medio de Jesús. ¿Sí? Entonces, se trata de creer en todo lo que Dios ha hecho por ti por medio de Jesús. Cuando tú crees en su palabra, cuando crees en su justicia, cuando crees en lo que Él ha hecho, cuando lo conoces, entonces eso trae a tu vida paz y gozo. Eso provoca en ti el querer como el hacer. Es decir, el esfuerzo, el verdadero esfuerzo, el esfuerzo que tú necesitas, viene como resultado de creer en su gracia. Viene como resultado de creer en su gracia. Recuerdo que hace algún tiempo, cuando yo intentaba acercarme a Dios, lo intentaba haciéndolo por mis propios esfuerzos, por mis propios medios. Quería hacer todo mi esfuerzo para estar cerca de Dios y para que Dios, entonces, como si podía estar cerca de Dios, si podía agradar a Dios, entonces podía recibir algo de Dios. Entonces Dios me podía ayudar en aquello que yo necesitaba. ¿Sí? Y me podía esforzar mucho, podía ir todos los domingos a la iglesia, podía dar todos mis diezmos, podía hacer ayunos, podía hacer veladas de oración,
podía hacer café con Dios, desayuno con Dios, comida con Dios, cena con Dios, etcétera, etcétera, pero basado en mi propio esfuerzo. ¿Y qué pasa? Que me cansé, me frustré y dije, no, Dios, creo que todo lo que hice ha sido en vano. Creo que Dios no puede ayudarme porque yo realmente no veía algún resultado. O quizás veía algunos destellos de que Dios me podía ayudar y de repente ya no y me desanimaba. Pero cuando yo empecé a conocer la justicia de Dios, cuando yo empecé a creer quién era en Cristo Jesús, cuando empecé a saber que Dios me amaba sin importar lo que yo hiciera o lo que yo hubiera hecho en el pasado, cuando empecé a saber que todos mis pecados Jesús los había llevado y que yo era justo delante de Dios, que yo me podía presentar delante de Dios, no como un esclavo, no como un mendigo, sino como un hijo de Dios, y que Dios me escuchaba, que Dios estaba conmigo, que Dios estaba al pendiente de mis necesidades y que Él supliría todo lo que yo necesitaba conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que lo único que tenía era recibir su amor y su gracia, que lo único que tenía que era aceptar. Entonces en mí nació ese deseo por buscarle a Dios. En mí nació ese deseo por conocerle aún más. En mí nació ese deseo por ser una buena persona con las demás personas. En mí nació ese amor por los demás. Es decir, el no hacer ajeno a las necesidades de los demás. ¿Sí? En mí nació el querer servir a Dios, no por yo querer agradar a Dios y esperar recibir algo de Dios, sino porque sabía que Dios me amaba. Como el hijo pródigo que llegó a casa y fue bien recibido, le hicieron fiesta, lo vistieron. ¿Ustedes creen que el hijo pródigo sintió la necesidad de volverse a ir? ¿Ustedes creen que el hijo pródigo dijo, no, yo me voy otra vez y me gasto, al cabo el padre me vuelve a recibir? No, yo creo que el hijo pródigo dijo, nunca más me voy de aquí. Nunca más me voy de esta casa, aquí tengo todo. ¿Sí? Lo mismo hace Dios, su bondad, su justicia. Cuando tú conoces que Dios te ha dado su justicia, que Dios te ha dado su gracia, que Dios te ha dado su provisión, que Dios te ha dado su paz, que Dios te ha dado su gozo, que Dios te ha dado todo lo que tú necesitas. La Escritura dice, yo supliré todas tus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Todo lo que pertenece a la vida, a esta vida y a la piedad te ha sido dado. ¿Sí? La Escritura también dice en Efesios 1, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Es decir, se trata de todo lo que Dios ya hizo. Se trata de lo que Dios ya hizo por ti a través de Jesús y que tú tienes que recibirlo, tienes que creerlo. Entonces, cuando recibes esa justicia y sabes que eres justo, aquí viene la parte interesante. Entonces, si el reino de Dios se trata de justicia, paz y gozo, entonces, cuando recibes esa justicia, entonces tienes la capacidad de brindar esa justicia a las demás personas. Y aquí viene la parte interesante, ¿no? Cuando eres tú quien tiene que poner en práctica la justicia. Todo es bueno, todo es bastante bonito, ¿no? Cuando se trata de recibir la justicia de Dios. Lo bueno viene cuando hay que dar la justicia de Dios. Cuando hay que mostrar que yo tengo la naturaleza del reino de Dios, que yo pertenezco al reino de Dios, que yo soy un hijo de Dios. ¿Sí? Y eso es algo que tienes que vivir constantemente. Es algo que tienes que desear constantemente. Es algo que tienes que anhelar constantemente. ¿Sí? El querer tener la vida del reino de Dios. El querer vivir en el reino de Dios. Entonces, como te decía, una de las cosas más difíciles para la iglesia hoy en día, para el creyente, es tener esa paz y ese gozo. Mayormente no lo obtenemos porque no conocemos nuestra justicia, no conocemos nuestros derechos como hijos de Dios. Pero una vez que tienes los derechos, que sabes cuáles son tus derechos como hijo de Dios, entonces te conviertes en una persona poderosa, en una persona que tiene el poder dentro de sí, el poder de Dios dentro de sí. Así que si alguien te ofende, como sabes que eres justo,
entonces ahora puedes ofrecer esa justicia. Cuando sabes quién eres delante de Dios, entonces ahora puedes ofrecer esa justicia. Si alguien te ofende, recuerdas la justicia de Dios, que Él fue ofendido con tu pecado y que Él pagó. En la justicia de Dios siempre el justo va a pagar por el injusto. En la justicia de Dios siempre el justo va a pagar por el injusto. ¿Sí? Por eso Jesús dijo, si alguien te maldice, vas a mostrar si eres parte del reino, si eres hijo de Dios, cuando tú muestras la justicia del reino. Si alguien te maldice, entonces tú bendice. Si alguien te ofende, entonces tú deséale bien. Si alguien viene contra ti y quiere poner en mal tu nombre, entonces tú habla bien de esa persona. ¿Sí? Esa es parte del reino de Dios, es parte de tener la naturaleza del reino de Dios. Eso significa ser hijo de Dios. Así que la paz es algo que está dentro de ti. ¿Sí? Es algo que está dentro de ti. La paz es algo que tú debes de provocar que suceda. La paz es algo que tú debes de provocar que suceda. ¿Sí? No es de que te tienes que sentar y esperar que la paz te llegue. Muchas veces hacemos esta oración y decimos, Señor, dame paz. Señor, dame paz. Pero ¿qué pasa? Que Dios ya te dio de su paz. Dios ya te dio de su paz. Dios ya puso en ti la paz que tú necesitas. Entonces, la oración correcta debería ser, Señor, ayúdame a caminar en la paz que tú ya me has dado. En vez de pedir la paz de Dios, mejor deberías decir, Señor, ayúdame a caminar en la paz que tú me has dado. Hay varios puntos en cuanto a la paz. ¿Sí? Hay varios puntos en el que tú debes de ser un provocador de la paz, que debes de provocar la justicia que hay en ti. Debes de provocar el gozo que hay dentro de ti. No se trata de esperar a que la paz llegue, no se trata de esperar a que el gozo llegue, sino se trata de provocar eso que hay en ti. Es decir, muchas veces hemos escuchado que Dios no busca gente capaz, sino gente dispuesta. Que Dios no busca gente capaz, sino gente dispuesta. ¿Dispuesta a qué? Dispuesta a creerle. Dispuesta a que se haga la voluntad de Dios en su vida. Dispuesta a tener esa vida, la vida del reino. Y el reino de Dios se trata principalmente de justicia, paz y gozo. Entonces, el reino de Dios se trata de gente dispuesta a provocar esa paz, a provocar ese gozo. Es decir, a mostrar esa paz, a mostrar ese gozo. ¿Sí? Entonces, y hay muchas cosas que intentan robarte la paz que ya está dentro de ti. Hay muchas cosas que van a intentar robarte o que quizás te están robando la paz que ya está dentro de ti, el gozo que está dentro de ti. ¿Sí? Ustedes saben que no hay nada más molesto, que alguien, que una persona no haga lo que tú quieres que haga. ¿Cierto o no? No hay nada más molesto que una persona no se comporte conforme tú quieres que ella se comporte. Cuando esa persona no hace lo que tú quieres, cuando esa persona no se comporta como tú quieres, te molestas. ¿Sí o no? A mí me ha pasado y apenas, no hace mucho. Hace unos días le estaba enseñando a manejar a Lupita. Le estaba enseñando a manejar a Lupita, no a nuestra pastora. Y algunos de ustedes conocen a Lupita, ¿no? Entonces, ella no sabe manejar el coche estándar. Entonces yo le estaba enseñando a manejar, porque ella ahora tiene un coche estándar y no lo sabe manejar. Entonces trataba de enseñarse. Entonces yo le ayudé, yo me ofrecí para enseñarle a manejar estándar. Y
¿Y cuántas personas aquí le han intentado enseñar a manejar a alguien? ¿No? ¿Cómo es frustrante cuando no te hacen caso? ¿Sí o no? ¿Sí o no es muy frustrante cuando no hacen lo que tú les dices? ¿No? Te frustras y te molestas y sueles salir de tus casillas. Entonces yo desde antes ya sabía esto, ya iba preparado, yo sabía que esto podía pasar. Entonces yo desde antes me fui mentalizando, dije, Ivanoé, por favor, tienes que tener paciencia, no te desesperes, recuerda que ella no sabe, entonces ella va a aprender mejor conforme tú le des la confianza, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso lleva. Entonces empezamos, ¿no? Y al principio bien, lo iba haciendo bien, arrancó bien. Las primeras veces pues normal, como a todos se le apagaba al arrancar, pero iba haciendo bien, ¿no? Pero de repente se empezó a equivocar y yo le decía, ahora haz esto, tienes que hacer esto. Y ella hacía algo totalmente diferente y yo decía, no, así no, es que te dije que así no. Y ella se me quedaba viendo, así como diciéndome, no me hables así, tenme paciencia. Y yo le decía, sí, perdón, discúlpame. Mira, tranquila. Y ella me decía, es que viene carro. Yo decía, no, tranquila. Y dentro de mí tenía unas ganas de decir, ya, a ver, ya, vámonos, a ver, dame el coche, ya yo me lo llevo. Y ya luego te enseño, luego seguimos manejando. Muchas veces pasa así, ¿no? Cuando una persona no hace lo que tú le dices o lo que a ti te gustaría que hiciera, suele ser frustrante, sueles molestarte. Pasa muy común en las parejas, en las relaciones, en los matrimonios, cuando la otra persona no actúa como tú crees que debería actuar, o cuando no se comporta como tú crees que debería de comportar. Entonces te molestas, explotas, te enojas. ¿Y qué pasa? Que pierdes la paz. Pierdes la paz. Te roban la paz. Y en vez de ser alguien que provoque la paz, te conviertes en alguien que provoca el desorden, el conflicto, la contienda. Entonces, cuando sabes que te aman, cuando sabes que eres amado, cuando sabes que Dios cuando sabes que Dios te ama, no te molesta y no te molestas con Dios, no te desesperas, no pierdes la paz. Porque sabes que Dios te ama. Cuando las cosas no salen como esperas y tú confías, cuando tú sabes que eres justo y cuando tú crees que Dios te ama y que Dios ha derramado su amor por ti, que Dios se sacrificó a su Hijo por ti, cuando sabes que Dios te salvó, cuando sabes que Dios te acepta tal como eres, que Él llevó tus pecados, que Él te redimió de toda maldición de la ley, que Él te hizo hijo de Dios y que te pasó al reino de su Hijo, y que ahora todas las bendiciones que Dios tiene son para ti por el solo creerlo. Cuando sabes que Dios te ama, entonces cuando las cosas no suceden como tú esperas, cuando las cosas no están ocurriendo como tú esperas, entonces puedes mantener la paz porque sabes que Dios te ama y sabes que Dios está obrando a tu favor. ¿Sí o no? Recuerdo que hace mucho tiempo a mí me molestaba mucho que las personas se burlaran de mí. Yo era una persona insegura y si alguien me miraba mal, entonces yo ya me preguntaba, ¿por qué me estará mirando mal? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Cómo vendré vestido? ¿Por qué me miran así? ¿Por qué estarán hablando de mal de mí? Si alguien se burlaba de mí, a mí me molestaba porque se burlaban de mí. Sí, me molestaba si se burlaban por algo que yo hacía. Me importaba mucho la opinión de los demás, el qué dirán. Me importaba mucho, me tomaba las cosas muy personal. Si alguien me decía algo desagradable, algo malo, entonces yo me lo tomaba muy personal. Y a medida conforme fui entendiendo que Dios me ama, que Dios me acepta tal como soy, que yo soy justo a través de Él, entonces la alegría empezó a surgir en mí. ¿Sí? Esa amargura que yo tenía empezó a desaparecer. Esa preocupación que yo tenía se empezó a ir. Entonces empecé a tener esa paz, aunque las cosas no estuvieran muy bien.
Hay veces que estamos en la casa con mis papás. Una vez llegué a la casa y yo me acababa de cortar el pelo y me lo dejaron un poquito cortito de los lados. Entonces a mi mamá le dio mucha risa y se empezó a reír a carcajadas de mí. Se empezó a burlar de mí. Prácticamente se empezó a burlar de mí por mi corte de cabello. Estábamos comiendo y me veía y se soltaba risa. Pero a mí también me dio risa. ¿Por qué? Porque sé que mi mamá no lo hacía con mala intención. Sé que ella me ama, sé que ella me quiere, ¿sí? Entonces eso, el que ella se burlaba de mí no me afectó, no me molestó. El que ella se riera de mi corte de pelo no me molestó, no me afectó. ¿Por qué? Porque sé que ella me ama. Entonces, si las cosas no están sucediendo como a ti te gustan, si las cosas no están sucediendo como tú esperas, no tienes por qué molestarte, no tienes por qué frustrarte. Debes de saber que Dios te ama y Dios está obrando a tu favor. Dios está actuando a tu favor. O más bien dicho, Dios ya obró a tu favor. Dios ya se movió. Lo que tú tienes que hacer es confiar. Confiar en lo que Él ya hizo. Una de las primeras cosas en las cuales debemos de tener paz es precisamente eso. Una de las cosas principales en las cuales debemos de tener paz es en tener paz con Dios, que es todo lo que ya te había dicho. Cuando tú sabes que eres justo, tienes la paz con Dios. Cuando sabes que Dios te reconcilió con Él, que Dios nunca más te va a maldecir, que Dios no te va a castigar, que Dios no te manda las enfermedades, que Dios no te manda lo malo que estás pasando, que no te lo está poniendo para que aprendas una lección, que Él no lo envió, sino todo lo contrario, que Él quiere que te vaya bien, que Él quiere que tengas salud, que Él quiere que prosperes así como prospera tu alma, que Él quiere suplir todas tus necesidades, que Él ha provisto todo lo que tú necesitas para esta vida, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte de tener paz. La paz con Dios, es decir, conocerle a Él. Conforme tú le conoces y sabes que Él te ama, entonces tienes paz con Dios. Tienes paz con Dios, ¿sí? Cuando tú le conoces a Dios, cuando sabes que Dios te ama, que Dios está a tu favor y que no está en tu contra, que Dios quiere bendecirte, que Dios quiere que te vaya bien, que Dios quiere que salgas lo más pronto posible de esa situación desagradable, de ese problema, de esa relación complicada. Quizás tienes un hijo, tienes una hija que está pasando por momentos difíciles, que está pasando por alguna situación difícil, por algún mal vicio, por algún mal hábito. Quizás te rompieron el corazón, quizás te acabas de divorciar, quizás tu matrimonio es un caos, quizás te detectaron una enfermedad que maligna, un cáncer, un tumor, no sé, cualquier cosa. Cuando tú tienes la paz con Dios, tú sabes que Dios está obrando para tu bien. Tú sabes que lo que tienes que hacer es, imagínense a alguien que le dicen, ¿sabes qué? Tienes cáncer. El ejemplo que te ponía, en el mundo es normal que las personas se preocupen. Es normal que las personas tengan miedo a morir. Es normal que empieces, que tu mente se vaya pensando en todo lo malo que va a pasar y qué voy a hacer con mis hijos y ahora y qué voy a hacer, etcétera. O sea, pensamientos que se van a algo que todavía no sucede. Pero cuando has hecho la paz con Dios, cuando sabes que Él quiere que te vaya bien, que Él ha muerto, que Él entregó su vida por ti, murió por tus pecados, murió por tus dolores, murió por tus enfermedades y Él quiere que tú tengas salud, Él quiere que tú seas sano, Él quiere que tú prosperes, Él quiere que te vaya bien en la vida. Entonces tienes paz porque sabes que Dios está de tu lado, que Dios está a tu favor, que Dios pelea tus batallas, que esa situación que está ahí, Dios está peleando por ti, que el Espíritu Santo que está dentro de ti te va a dar la fuerza para salir adelante. Sí, que lo único que tú debes de hacer es confiar, es estar dispuesto a creerle a Dios, es estar dispuesto a confiar en Dios, es estar dispuesto a mantenerte, a caminar en esa paz. Sí, entonces, uno de los primeros principios de la paz es estar en paz con Dios. Lo segundo es estar en paz contigo mismo. Estar en paz contigo mismo.
te mencionaba que yo hace algunos años me importaba mucho lo que las personas opinaban de mí. Me sentía mal si alguien pensaba, opinaba mal de mí, y me sentía muy bien si alguien opinaba bien de mí. Es decir, era muy importante lo que las personas pensaran o me dijeran. Todo me lo tomaba personal. ¿Y qué pasaba? Que eso me robaba la paz, que eso me quitaba la paz. Un mal comentario ya me robaba mi paz, me robaba mi alegría. ¿Sí? Un mal comentario, algo tan insignificante, algo como que alguien se burlaba de mi corte de pelo, me hacía sentir mal, ¿no? ¿Sí? Pero ahora me da risa. No me tomo las cosas personales. ¿Por qué? Porque sé que tengo paz con Dios. Y además he hecho la paz conmigo mismo. Muchas personas hacen la paz con Dios, pero no hacen la paz consigo mismo. ¿Sí? No sé, alguna vez te ha tocado compartir tiempo con una persona. Yo sé que nadie de los que está aquí les ha pasado, pero a otras personas allá afuera a lo mejor les pasa, ¿no? Compartir tiempo con alguien que les cae mal, con alguien que les hizo daño. Ustedes saben que eso es muy desagradable, que uno a veces no soporta estar con esa persona que a lo mejor habló mal de ti, te hizo mal, ofendió a alguno de tus hijos, te exhibió públicamente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, perdón, tú sabes lo molesto que es estar con una persona así, ¿no? Ahora, imagínate, si tú no tienes paz contigo mismo, si hay alguien con quien tú pasas el mayor tiempo de tu vida, es contigo mismo. Y no estar en paz contigo mismo, definitivamente, que es muy cansado, ¿sí? Es muy triste. Eso te trae depresión, te trae tristeza, cuando no haces la paz contigo mismo. Cuando no has hecho la paz tal vez con tu nariz, con tus ojos, con tus cachetes, que con la lonjita de acá, con mis piernas, con mis brazos, con tu carácter, etcétera, etcétera. Cuando no has hecho la paz contigo mismo, cuando no te aceptas tal como eres, es muy difícil que vivas esa vida de paz, que vivas esa vida de gozo. Es muy difícil que te mantengas en el camino que Dios quiere para ti. Entonces es muy importante, es necesario que hagas la paz contigo mismo, que te aceptes tal como eres. Recuerda, Dios te acepta tal como tú eres. También tú puedes aceptarte tal como eres. ¿Sí? Quizás necesitas hacer las paces, no sé, con tu carácter, con tu manera de hablar, con tu manera de caminar, con algunas libras de más, quizás, no sé. Necesitas aceptarte, hacer la paz contigo mismo. Sí, te mencionaba, hoy lo que antes me molestaba, a mí me da risa, me causa risa. Sí, lo que antes, si alguien me criticaba, antes eso me robaba mi paz. Ahora si alguien me critica, me da risa. Sí, recuerdo también el domingo pasado, yo vi que algunos se quedaron viendo a mis tenis que traía. Este domingo que pasó, que me tocó también aquí compartir el mensaje, yo traía mis Converse de botita. Entonces a algunos les pareció gracioso que yo trajera mis Converse de botita. Y por ahí vi que unos veían y se reían. Incluso el capo Emanuel se burló de mí. Me dice el capo, ni modo, capo, tengo que decirlo. Es como ejemplo nada más. Me dijo que yo no me podía subir aquí a la plataforma a predicar con los tenis de Rocky Balboa. No, pero me lo dijo en forma de broma, obviamente. Decía que los tenis que yo traía parecían a los de Rocky Balboa. Entonces a mí en vez de molestarme me dio risa. Me dio risa porque sé que él es mi amigo y que él me quiere. Sí, y que lo dijo de broma. Sí, entonces eso yo lo puedo hacer porque he hecho la paz conmigo mismo. Sí, he hecho la paz conmigo mismo. Quizás en algún momento no me ponga algo que se me vea bien y se me ocurra salir a la calle. Quizás en algún momento suba de peso.
o quizás en algún momento tenga un mal comportamiento, pero no por eso debo de perder la paz conmigo mismo. No por eso debo de sentirme mal. Debo de sentirme mal como persona. Debo de sentirme ofendido. ¿Sí? Entonces, la aceptación, que te aceptes, que hagas las paces contigo, es también muy importante. El tercer punto es tener paz en medio de los problemas. Tener paz en medio de los problemas. ¿Sí? Hay dos tipos de problemas que muchas veces solemos enfrentar. Y son problemas con las personas, que son la mayoría de las veces. Problemas con las personas y problemas con las circunstancias. Muchas veces vamos a tener problemas con las personas, pero también problemas con las circunstancias, ¿sí? Entonces, debes de saber, debes de mantener la paz en medio del problema, ¿sí? Jesús dijo, mi paz os dejo, la paz os doy. Juan 14, 27, por favor. Dice así, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Muchas veces las circunstancias van a tratar de hacerte que tu corazón se turbe. Muchas veces, por ejemplo, una persona, te vuelvo a poner el ejemplo, una persona que recibe un mal informe médico, pasa que se turba su corazón, ¿no? Y se empieza a llenar de miedo por una mala noticia, por una mala circunstancia, ¿no? Se turba su corazón y se empieza a llenar de miedo. Por lo tanto, la paz se va, deja de sentir paz, deja de sentir gozo. Entonces, si la paz está dentro de ti, tú puedes hacer que la paz se mantenga. Es decir, tú puedes provocar esa paz. Jesús ya te la dio. Jesús ya te dio de su paz. Ya está dentro de ti. Ahora tú puedes mantener esa paz dentro de ti. Puedes mantener paz todo el tiempo. Tú puedes tener la paz en medio de los problemas. Tú puedes tener la paz en medio de las dificultades. Tú puedes tener paz con las personas. Aunque estés pasando por un conflicto con alguien más, tú puedes mantener la paz. ¿Sí? Perdón. ¿Recuerdan la historia de Moisés? Moisés está liberando al pueblo de Egipto. En eso se encuentran frente al Mar Rojo y el ejército de Faraón viene tras de ellos. ¿Y qué pasa? Que en ese momento el pueblo de Israel se empieza a preocupar, se empieza a llenar de miedo y dicen, vamos a morir. Le dicen a Moisés, nos trajiste al desierto para morir, porque veían los carros del faraón, el ejército del faraón que venía tras de ellos, que venía para atacarlos. Entonces su corazón se empezó a turbar, se empezaron a llenar de miedo. Y Moisés les dijo, tengan paz, tengan paz. Dios peleará por nosotros. Dios peleará por nosotros. Dijo, tengan paz, Dios peleará por nosotros. Es decir, la paz viene como resultado de creer lo que Dios ha hecho a través de Jesús por ti. La paz viene como resultado de creer lo que Dios ha hecho por medio de Jesús para ti y para mí. ¿Sí? Así que Jesús dijo, mi paz os dejo. La paz os dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es decir, no tienes cuando sabes que Dios te ama, cuando sabes que eres la justicia de Dios en Cristo Jesús, que Dios está contigo, cuando estés enfrentando ese momento difícil, debes recordar eso. No te debes de enfocar en las circunstancias, no te debes de enfocar en lo que estás pasando, sino te debes de enfocar en Jesús, en lo que Él ha hecho, el creer, en confiar en lo que Jesús ha hecho, en quien tú eres, en Cristo Jesús, te da paz contigo mismo.
El creer, en confiar en quien tú eres, en Cristo Jesús, te da paz contigo mismo. En creer en lo que Jesús ha hecho por ti y toda la bendición que Él ganó para ti, entonces te da paz en medio de las dificultades. Te da paz en medio de la tormenta. En una ocasión, Jesús, ustedes recuerdan, Jesús les dice a sus discípulos, vayamos al otro lado. Es decir, vamos al otro lado. Jesús le dice a sus discípulos, vamos al otro lado. Entonces ellos suben a la barca y emprenden el viaje al otro lado. Pero justo cuando van en el camino se desata una tormenta con vientos huracanados y empieza a azotar la barca. La escritura dice que Jesús estaba dormido en la barca. Y los discípulos entonces empezó a turbar su corazón y se llenaron de miedo y se empezaron a preocupar y le hicieron, Jesús, Jesús, ¿qué no te da miedo que perecemos? ¿Qué no te da miedo que vamos a morir? ¿Qué no estás viendo que vamos a morir? Entonces Jesús los reprende los reprende por su poca fe, por su fe tan pequeña. Así que Jesús reprende al viento, le dice, cállate, enmudece. Entonces todo se vuelve tranquilidad. Y Jesús, y vemos versículos más adelante que dice, y llegaron al otro lado. Es decir, esta imagen de Jesús durmiendo en la barca me recuerda a esa historia de los artistas que les pidieron que dibujaran, que pintaran algo que representara la paz, ¿no? Y que uno pintó un lugar así muy tranquilo, un lago, una cascada, unas aguas muy tranquilas y le puso abajo la paz, ¿no? Y mientras que otro dibujó un bosque igual, muy tranquilo, un bosque muy bonito, verde, algunos animalitos por ahí, puso, representando la paz. Y otra persona dibuja a un pajarito en su nido en medio de una fuerte tormenta y a sus polluelos bajo sus alas. Entonces, y él le puso la paz y ese fue el cuadro ganador, ¿sí? Aquel que estaba en medio de la tormenta tenía paz, mantenía la paz. Sí, entonces yo veo a un Jesús que está dormido en medio de la tormenta, es decir, que está en paz, que está descansando en medio de la tormenta. Los vientos están azotando, pero Él duerme. Es decir, Él tiene paz, Él está tranquilo en medio de la tormenta. ¿Sí? De igual manera, cuando tú sabes que Jesús está contigo, cuando sabes que Él está en tu barca, Él está dentro de ti, aunque estés enfrentando dificultades, aunque estés enfrentando tormentas, la Biblia le llama muchas veces la Biblia le llama de diferentes maneras a los momentos difíciles, les llama tormentas, les llama desiertos, les llama inviernos, les llama momentos de oscuridad, ¿sí? Entonces, si tú estás pasando por alguna tormenta, tu paz depende de lo que crees, ¿sí? Cuando tú crees en la palabra de Dios, cuando tú crees en el mensaje de su gracia, entonces, aunque estés atravesando los momentos difíciles, sabes que puedes tener paz. Sabes que puedes seguir confiando en Jesús, que Él te llevará al otro lado. Sí, entonces la idea es no te enfoques en las circunstancias, no te enfoques en lo que estás pasando, sino que más bien enfócate en el final. Una de las claves para mantener la paz en tu vida, para mantener la paz en tu interior, es que pienses en el final, pienses en el resultado que vas a tener cuando eso se haya terminado. Pienses en los beneficios que vas a tener cuando eso haya terminado, cuando hayas pasado por la tormenta. ¿Sí? Entonces, la paz en medio de los problemas es muy importante. Es muy importante que tú mantengas la paz, que no permitas que nada te robe la paz. Como te decía, la paz viene por creer lo que Dios ha hecho por medio de Jesús. La paz viene por creer.
si tú te mantienes creyendo en medio de las circunstancias, en medio de los momentos difíciles, entonces vas a ser como aquel pajarito que está tranquilo en medio de la tormenta. Vas a ser como esa águila que al ver la tormenta no le da miedo, sino que se prepara para enfrentarla, y la enfrenta porque sabe que del otro lado de la tormenta está el sol, y sabe que para poder volar bajo el sol tiene que atravesar la tormenta. Así que él sabe que el sol está allá, del otro lado de la tormenta. El águila sabe que el sol está del otro lado de la tormenta y se prepara, no le da miedo y enfrenta la tormenta y la atraviesa. Y una vez que la atraviesa, vuela debajo del sol y por arriba de la tormenta, y puede ver la tormenta, pero él está por arriba de la tormenta. ¿Sí? La Escritura dice que en este mundo tendremos aflicciones, pero que confíen que Él ha vencido el mundo. Es decir, los problemas son parte de este mundo. Las circunstancias difíciles son parte de este mundo, pero también debes de saber que son temporales, que Dios está contigo. No te preocupes, no te afanes, no permitas que nada robe de tu paz, haciéndote creer que Dios no está contigo, que Dios no te escucha, que Dios se apartó de ti, que Dios no te va a ayudar en esa situación. No, sigue confiando. Dios está contigo en medio de la tormenta. Sí, sigue confiando. Dice la Escritura en Mateo 5, por favor, Mateo 5, capítulo 9. Mateo 5, capítulo 9. Los chicos de la alabanza, si quieren ir subiendo, por favor. Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La Escritura te llama a ti un pacificador, alguien que es capaz de provocar paz, alguien que es capaz de dar paz. ¿Sí? Si la Escritura te llama pacificador, es porque tú puedes hacerlo con la ayuda de Dios. Es porque tú puedes hacerlo. ¿Sí? Quizás tú te preguntas: es que yo he intentado, me he esforzado y no puedo mantener la paz. No sé por qué situación estés atravesando. Quizás te has sentido preocupado, quizás has tenido temor, quizás estás pasando por un momento difícil en tu trabajo, en tu relación con tus hijos, ¿sí? Y te has preocupado, te has afanado, has sentido que ya no tiene remedio, que todo terminó. Pero la Escritura dice que tú puedes tener paz en medio de esa circunstancia, y que aún mejor, tú puedes ser un pacificador. Y la Escritura muestra cómo son llamados los pacificadores. Aquellas personas que provocan la paz son llamados hijos de Dios. A un hijo de Dios se le conoce por ser un pacificador. ¿Sí? Filipenses 4, por favor. Filipenses 4, capítulo 6. Filipenses 4, del 6 al 9. Dice: por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Se trata de pensar en Cristo Jesús, en lo que Él ha hecho. ¿Sí? No se trata de pensar en tu circunstancia, en tu problema, en lo que estás atravesando, porque entre más te enfocas en eso, le das más fuerza, le das más valor. ¿Sí? Pero cuando te enfocas en Cristo Jesús, en lo que Él ha hecho por ti, en lo que Él ha logrado, y le crees, entonces la paz brota de ti.
¿Sí? La paz brota de ti. Entonces tu corazón empieza a ser guardado de todo lo malo. ¿Sí? Y todo pensamiento, cuando todo pensamiento lo pones en Cristo Jesús, en lo que Él ha hecho, sabes que Él está contigo, sabes que eres hijo, sabes que has sido librado de toda maldición, sabes que el enemigo no tiene más autoridad sobre ti, que has sido redimido, que el enemigo se le ha quitado toda autoridad sobre ti, que Él no puede tocarte porque tú eres un hijo de Dios, que has sido trasladado del reino de las tinieblas a la luz admirable, al reino del Hijo amado, que tienes protección, que eres amado, que eres provisto, que eres sano. Y cuando tú lo crees, entonces guardas tu corazón de lo malo. ¿Sí? El verso 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, que tus pensamientos estén puestos en eso, en lo que es bueno, en lo que es puro, no en lo malo, no en lo malo que va a pasar o en lo malo que puede pasar, no en la situación que estás atravesando, no en lo que estás sintiendo. Dios no es ajeno a lo que estás sintiendo, Él conoce lo que estás sintiendo y Él ya ha hecho todo lo necesario para que tú salgas de esa situación. Ahora lo que tú tienes que hacer es creer. ¿Por qué? Porque Dios, el poder de Dios se activa cuando tú le crees. El poder de Dios no se activa por lo que tú estás sintiendo, por lo que estás pasando. No se activa por tus sentimientos. El poder de Dios se activa por lo que tú crees. El poder de Dios que está dentro de ti. Cuando tú te enfocas tu mente en eso, entonces la paz brota de ti. Entonces eres un pacificador. ¿Sí? Entonces, lo que aprendisteis y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. El Dios de paz está con ustedes. El Dios de paz está con ustedes. ¿Sí? Así que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es esa paz en los momentos de angustia, es esa paz en las tormentas, es esa paz en las dificultades. Pero debes recordar siempre en pensar en todo lo bueno, en lo que es puro, en lo que es agradable. Vas a salir. Eso que estás pasando solo es temporal. No te enfoques en eso. Tú eres un hijo de Dios, tú eres amado, tú has vencido. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Con tu fe vas a vencer toda circunstancia. Debes de saber, debes de creer que Dios está contigo, que Dios pelea por ti, que Dios pelea tus batallas. Él va delante de ti. Como Moisés le dijo al pueblo de Israel: tengan paz, Dios peleará por nosotros. Dios peleará por nosotros. ¿Sí? Así que si Jesús ha hablado, debes de confiar en su palabra. La paz viene de confiar en su palabra, no de confiar en lo que tú sientes, no de confiar en lo que tú percibes, no de confiar en lo que tú puedes hacer. La paz viene de confiar en lo que Él ha hecho. ¿Sí? Así que ahí donde estás, te pido que te pongas de pie. ¿Sí? Y que le demos gracias por esa paz que Dios nos ha dado. Si tú necesitas hacer la paz con Dios, la paz contigo mismo, puedes hacerlo hoy. Puedes decirle: Señor, ayúdame a caminar en esa paz que tú me has dado. Ya no tienes que pedir por paz, ya no tienes que suplicarle a Dios porque te dé algo que ya es tuyo, algo que ya tienes, algo que ya te pertenece. Dile: Señor, te pido, ayúdame a caminar esa paz. Con toda oración y ruego, y dad gracias. Ahora se trata de dar gracias por lo que Dios ya ha hecho por ti. Solo tienes que agradecer: Señor, te agradezco porque tú has puesto la paz en mí. Señor, te agradezco porque tú has derramado tu amor en mí. Señor, te agradezco porque tú has puesto el gozo dentro de mí. Señor, te doy gracias porque todo el poder del cielo está dentro de mí. Gracias, Señor, porque yo soy una nueva persona. Todo lo puedo en ti, que tú me fortaleces. Amén. Dale gracias a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias a Dios.
Filipenses 4, versículo 4 dice, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Como siempre nos han enseñado, la alegría, así como el gozo, es una decisión. Es una decisión, no es un sentimiento. La alegría y el gozo es la decisión de creer la palabra de Dios. La alegría y el gozo es la decisión de creer en la gracia de Dios, en lo que Jesús ha hecho. Amén. Conforme tú creas y tomes la decisión de creer, te mantengas creyendo, entonces podrás mantenerte siempre lleno de gozo. Eso no significa que todo el tiempo vas a estar con la sonrisa y todo el tiempo donde vayas tienes que ir con la sonrisa. Eso significa más que aún en medio de las circunstancias, en medio de los momentos difíciles, tengas alegría, tengas paz, tengas gozo. Sí, el gozo como la alegría es una decisión. No esperes sentirlo, es la decisión de creer lo correcto, de creer en la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias por estas ofrendas que vamos a recibir. Gracias, Señor, porque tú no miras la cantidad, sino miras el corazón y la alegría con que damos. Las ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y decimos juntos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de hoy y hasta que nuestro Señor vuelva, te encuentre a ti y a mí reunidos, disfrutando de su paz y de su gozo. Los que sí lo creemos decimos amén y amén. Que Dios te bendiga. Quedamos despedidos.